Bien, 15 minutos han pasado de las 10 de la mañana, estamos trabajando en la zona de Boulevard y Paseo 132 en este comercio que tenemos en nuestros fondos, que se dedica a la venta de matafuegos. No hace más de una hora que se registró un robo violento, un nuevo robo violento que ocurre en nuestra ciudad. La víctima fue el propietario de este comercio, estamos hablando de un vecino de alrededor de 68 años de edad, el cual vive en los fondos del lugar y que en el momento que se destinaba a salir del comercio, o mejor dicho, de su casa para ir al comercio y abrir la puerta de este negocio de matafuegos, fue sorprendido por tres delincuentes, tres ladrones que rápidamente lo obligaron a ingresar utilizando la violencia, golpeándolo por distintos lugares del cuerpo, reduciéndolo en el lugar, llevándolo a los fondos del negocio y allí atándolo, utilizando precintos para dejarlo reducido. Luego los delincuentes recorrieron el negocio en búsqueda de dinero y otros elementos que finalmente fue el botín que se llevaron. Una vez que se hicieron del botín, que se alzaron de distintos elementos, estos tres ladrones, estos tres delincuentes, se retiraron del lugar. La víctima, este vecino, como decíamos, comerciante de 68 años, quedó tirado en el piso y arrastrándose, atravesando su local comercial, llegó hacia la vereda, llegó a la calle, donde finalmente un vecino logró auxiliarlo, desatarlo, sacarle en principio las ataduras y luego tuvo que ser trasladado al hospital municipal, a donde se encuentra en este momento con distintos golpes en distintos sectores de su cuerpo, sobre todo en su rostro. Las características de este robo no dejan de hacernos pensar y recordar el hecho que ocurrió hace menos de 12 horas, cuando ayer, alrededor de las 20 horas, en una vivienda de la zona de Alameda 205 y Avenida Buenos Aires, otro vecino, en este caso de 92 años de edad, pionero de nuestra ciudad, sufrió un robo de similares características por lo violento y por la cantidad de delincuentes. Anoche, como decíamos, hace no más de 12 horas, delincuentes ingresaron a la casa de este vecino, lo golpearon fuertemente, prácticamente en los mismos sectores que fue golpeado este comerciante, y en esa oportunidad también lo ataron con precintos. Características prácticamente similares a las que se registraron en la jornada de hoy en la mañana. Por lo tanto, los investigadores ya a priori obviamente empiezan a pensar en una banda, porque en ambos casos actuaron tres delincuentes, y en el modus operandi, teniendo en cuenta que fueron los dos casos robos extremadamente violentos, donde las víctimas parecieran haber sido no solamente seleccionadas, porque estamos hablando de personas de edad avanzada, ni hablar del vecino de 92 años, pero también este comerciante de 68 años de edad, y también por cómo conocían los movimientos, o a priori el vecino de anoche, el pionero de nuestra ciudad que fue asaltado, fue sorprendido en el momento que salía de su casa para cerrar sus postigones, es decir, los malvivientes estaban esperando el momento para dar el golpe, y también en este caso, teniendo en cuenta que según las primeras precisiones, fue sorprendido cuando salía de su casa, que en principio estaría atrás de su comercio, y en el momento que iba saliendo por uno de los laterales para abrir la puerta del negocio, allí es en el momento que los delincuentes lo sorprenden y en principio lo abordan con mucha violencia. Ustedes pueden ver que en este momento hay una consigna, un móvil de la Secretaría de Seguridad del municipio. Obviamente se va a guardar seguro la llegada de peritos, teniendo en cuenta que los ladrones entraron. Nosotros vamos a ir acercando, si se quiere, un poco para mostrar el lugar que ocurrió. Decíamos, esto no hace más de una hora que se registró. Estamos trabajando en la zona de Boulevard y Paseo 132. Vemos que la puerta del negocio está abierta. De hecho, este comerciante se destinaba a abrir las puertas como todas las mañanas en el momento que fue sorprendido por los tres ladrones. Bajo una llovizna se está dando este hecho, o se dio este hecho hace algunos minutos nada más. Reiteramos, el vecino está siendo atendido en el hospital municipal a raíz de los golpes. En principio nos decían que tenía varios golpes en su cuerpo y en su rostro. No podemos dejar de cruzar un paralelo con
con el hecho que ocurrió hace poco más de 12 horas, como decíamos, ya en la zona de Barrio Norte, donde los malvivientes, también 3 delincuentes, y esto para tener que en cuenta, golpearon a este vecino, este pionero. Bueno, en este caso ocurre lo mismo con un comerciante también de edad avanzada, 68 años, que también fue golpeado por malvivientes y atados en ambos casos por precintos, que no es un dato menor. Los dos casos tienen coincidencias como la violencia para con sus víctimas, que en principio no alcanzan a resistirse porque son sorprendidos. En ambos casos estaban solos, tanto el vecino de ayer como este comerciante, teniendo en cuenta que el comerciante tiene empleado, pero que llegan a posteriori de su apertura. Y sobre todo porque el hecho ocurre después, como decíamos, que este vecino sale de su casa y una vez que sale de su casa se va a acercar al comercio para abrir, y allí es a donde queda precintado y luego puede de alguna forma arrastrarse, por llamarlo de alguna manera, porque estaba atado y estaba precintado, arrastrarse hasta la puerta, y seguramente que es el vecino o del comercio lindero es quien finalmente lo ayuda a desatarse. Esto es lo que está pasando ahora. Vamos a ver si lo podemos molestar al vecino del comercio lindero, a esta casa de Matafuego. Buen día, estamos en vivo para Minuto G. Bueno, ¿el vecino ha sido víctima de un robo? Sí, hubo un asalto, no sé en qué momento fue, porque nosotros cuando llegamos ya había pasado. Ajá. En principio es el vecino que vive detrás, ¿verdad? Exacto, sí. Es el que abre a la mañana el negocio. Ustedes cuando llegaron aquí ya había ocurrido se todo. lo llevaba a la ambulancia, todo, sí. O sea que llegaron en el momento que ya sabían los delincuentes por lo menos escapados. Exacto, sí. Nos comentaba que un vecino logró desatarlo, ¿sabe bien cómo fue? Sí, estaba atado, tirado en el piso. Bueno, cuando el vecino, que es el compañero del carpintero de al lado, llegó, lo encontró atado, entró por el fondo, lo desató y bueno, ahí fue cuando vino la policía ya. ¿Usted le llegó a verlo si estaba muy golpeado? No, yo no lo vi, me dijeron que estaba muy golpeado. Sí. Así que afortunadamente el vecino pudo darle una mano. Sí. Bien. Le agradecemos. No, por favor. Bien, uno de los vecinos de aquí del comercio, confirmándonos un poco lo que decíamos, ¿no? No fue él, sino un carpintero vecino que al llegar lo logra desatar, pero los delincuentes lo maniataron, o en principio lo ataron con precintos, lo dejaron tirado en el piso, al igual que el caso del vecino de 92 años, que también, gracias a un vecino, pudo ser liberado, porque estaban en el momento del robo solos, no había quien los ayude ni tampoco quien se anoticie de esto. Bueno, este vecino en principio, a raíz de su comercio, fue arrastrándose, llegó aquí a la parte de adelante, por lo que nos van informando, y ahí pudo ser asistido. Ahí vemos la consigna de efectivos de la policía local dentro del comercio, también vemos presencia de la Secretaría de Seguridad, como decíamos, en un caso que no tiene más, no llega a 2 horas de ocurrido, y que seguramente la justicia va a empezar a trabajar, seguramente que los peritos estarán por llegar y que los investigadores tendrán el doble trabajo, no solamente de esclarecer o trabajar en el esclarecimiento de este hecho del que ha sufrido este vecino, sino también investigar las conexiones que pueda llegar a tener con el robo registrado, también violento, como decíamos, anoche en Barrio Norte. Son 2 hechos en menos de 12 horas violentos con este tipo de características, pero también, como decíamos, vinculados por el modus operandi, por la cantidad de delincuentes, por la forma que son atacados y agredidos, que no es habitual ver aquí en Villa Gesell. Bueno, es un adelanto exclusivo de Minuto G, usted lo está viendo en vivo y en exclusiva a través del fanpage. Vamos a seguir ampliando, vamos a estar ampliando en instantes en el portal en minutog.com y también a través de la radio, a través de 89.5. Llegamos al lugar del hecho y le contamos lo que pasa cuando pasa.